Fundación Tejido Urbano hizo una investigación sobre todo lo que tiene que ver con la historia de la vivienda en la Argentina y la historia sobre todo con este enfoque, ¿no? Lo que tiene que ver con el alquiler en nuestro país. Y lo que terminan identificando es que ser inquilino ya forma parte de nuestra identidad como nación, como Argentina. Está del otro lado Matías Araujo, que es investigador justamente de la Fundación Tejido Urbano, que hizo este informe, cientista social, a quien le agradecemos por el contacto. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Augusto, me escucha muy bien, o medio mal. Se te escucha con mucho ruido de fondo, ¿puede ser? Sí, me tengo que venir un café, así que perdón por el ruido, voy a Está bien. tratar de ser lo más alto posible. Y te escucho, o sea, se te entiende. Con que tengas el micrófono así bien cerca va bien. Perfecto. Bueno, contanos, ¿no? ¿Cómo surge este informe? ¿Cómo deciden, ¿no? Llevarlo adelante? ¿Y qué es lo principal que terminan descubriendo? Yo recién decía un poco en chiste, un poco en verdad, esto de los alquiladores seriales, pero porque lamentablemente medio que no nos queda otra vez es que alquilar. Pero ¿qué es lo que ven ustedes en este informe? No, totalmente, Augusto. Y de hecho, nada, yo tengo 24 años, me vine del interior a estudiar en la capital y también lo primero que haces acá es alquilar. Y una de las primeras preguntas que se hace en Argentina es qué significa alquilar para las personas. Entonces, no es lo mismo alquilar para, por ejemplo, un pibe que viene del interior a estudiar hacia Buenos Aires, que representa como una inversión porque es un salto, acercarse a la oportunidad, todo un esfuerzo, una historia detrás, que por ejemplo un jubilado que hoy está alquilando con la mínima y que habita en condiciones casi inhumanas en algún Claro. punto. Entonces, la pregunta de fondo es qué significa alquilar y cómo nosotros los argentinos contamos esa historia de qué significó alquilar a lo largo de nuestra vida. Y lo que nosotros decimos es, nuestra nación nace de los inquilinos. Porque vos imagínate, o sea, la mayoría del país tiene como esa historia de padres, abuelos que vinieron de Italia, de España, y lo que primero que hicieron fue alquilar una habitación Claro. en un conventillo, y a partir de eso se fueron acercando a la oportunidad. Es decir, vinieron acá a alquilar pensando que era una situación incómoda, transitoria, pero que en definitiva le iba a dar el acceso a una oportunidad del futuro para que los hijos puedan desarrollarse y tener un proyecto de vida. Y eso es lo más importante para nosotros poder recalcar de qué significa alquilar en Argentina. Alquilar en Claro. Argentina siempre es estar en un lugar incómodo para después estar en un lugar mejor. Pero a diferencia de lo que le pasó a todas esas personas, y está bueno lo que contás, ¿no? Un poco la historia de la Argentina se basa en esos primeros inquilinos que son los inmigrantes que llegaron hace mucho tiempo y que muchos de nosotros hoy, no todos, ¿no? Porque claramente la Argentina tiene eh, los pueblos originarios, tiene los hijos de inmigrantes, etcétera, ¿no? Pero digo, muchos de nosotros terminamos descendiendo de aquellos inmigrantes, ¿no? Pero esos inmigrantes que primero llegaron y alquilaron, me da la sensación de que nosotros los vemos y después pudieron avanzar y comprar su propia casa. Digo, la mayoría de nuestros abuelos pudieron comprar su casa. Y a nuestra generación, me parece, lo que le ocurre es que hoy pensar en comprar una casa, desde hace mucho tiempo, comprar una casa, es imposible salvo que tengas una herencia o que tengas una familia que te ayude, pero vos por tu propia cuenta, sí, es como impensado. Digo, ¿qué pasó en el medio que esos abuelos llegaron a una situación incómoda y empezaron a alquilar hasta nuestra generación que no puede hacerlo salvo que sea con una ayuda extra? Vos imaginate que cuando inició nuestros abuelos, Argentina tenía 81% de inquilinos. A partir de eso se fueron Un montón. implementando otro tipo de políticas que, por ejemplo, tenía que ver con el loteos urbanos, se fueron organizando de diferentes partes del conurbano, se creó la ley de propiedad horizontal, que se pudo empezar a repartir un poco los departamentos, y fueron accediendo a la propiedad. Pero ahí también, o sea, lo que el libro también te trata de contar es que así como también tuviste gente que accedió a la propiedad horizontal, a los departamentos lindos y qué sé yo, también tenía gente que accedió a la propiedad, pero accedió a un lote en Moreno, a 50 kilómetros lejos de la capital, de fuera de la oportunidad, sin servicios y sin ningún tipo de infraestructura. Entonces, tenés como esos dos correlatos en el cual accedieron a la propiedad, sí, pero ¿a qué tipo de propiedad accedieron? Y así a lo largo del tiempo fue bajando la casita propia, tener el terrenito, qué sé yo, vas teniendo como esa historia. Y después a partir de los años 90, boom del 2001, empezás de vuelta a ver en Argentina cómo nuevamente empieza a haber muchos inquilinos, empieza a haber cada vez más. Y tiene que ver con un correlato inmediato con el crédito hipotecario. Hace 20 años
a salvo una excepción que el otro día justo lo discutía con la parte de las uvas del gobierno de Mauricio Macri, vos tuviste cero política de crédito. La gente no podía acceder a su casa propia. Claro. También tuviste un correlato que empieza en los 70, que es el incremento de la informalidad laboral y la informalidad urbana. Entonces, así como crecía el trabajo negro y como crecían también la baja de los ingresos de las personas, pues imagínate, cómo vos vas cumpliendo los requisitos de acceder a un crédito hipotecario si sos monotributista, si no ganas lo suficiente y tenés que empezar a casarte, tener como toda una estrategia ahí para llegar a los ingresos y acceder al crédito. Eso se volvió muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Vos tenías que históricamente la población de 25 a 35 años era la que alquilaba. Y después, a los 35, había quedado un ahorrito, porque a los 25 a 35 es tu boom de la vida. Es como los mejores años en términos de salarios. Ahorrabas y empezabas a ingresar a pagar la hipoteca. ¿Qué pasó? La gente de 35 no pudo acceder a la hipoteca. Claro. Entonces empezó a engrosarse el mercado de alquileres. ¿Y qué pasó? Hoy tenés gente de 45 que sigue alquilando con los de 25. Entonces, esa proporción se duplicó, se triplicó y hoy llegamos a casi un 40% en algunos lugares del país. Eso, ¿40%? Mirá. En algunos lugares del país, 40%. Y esto sí es de contra significativo porque ahí lo que nosotros decimos es antes el alquiler era el piso para empezar tu proyecto de vida. Hoy el alquiler es el techo, es lo máximo que puedes alcanzar. Y entonces ahí también te pone a replantear muchísimas cosas respecto a, che, ¿qué significa alquilar? ¿Por qué? Porque si voy a ser inquilino a lo largo de toda mi vida, tengo que garantizarme mínimamente los ingresos que puedan sostener ese alquiler a lo largo de mi vida. Y no quedarme en la calle por alguna situación incómoda que pueda llegar a pasar, dadas las crisis económicas o algún tipo de recesión que pueda ocurrir. Claro. Y en este sentido, ¿qué ves de estos últimos créditos, ¿no?, que se lanzaron en los últimos meses? Sobre todo, bueno, por lo que pasó, viste, con los últimos créditos UBA, hay algunos que la recontrapegaron y les fue recontra bien, y hay otros que no lograron con el ritmo de la inflación y no pudieron hacer frente a esos créditos UBA, ¿no? Entonces también hay un poco de miedo por lo que es la Argentina, ¿no? Siempre que a veces la Argentina te termina embaucando. Lo que me decían algunos especialistas es que estos créditos tal vez están muy bien las tasas en general, pero que para entrar necesitas un sueldo muy alto que no todo el mundo tiene y que además te sugieren tener un colchoncito por las dudas de dólares porque no sabes qué puede pasar en la Argentina. Esto me decían algunas personas que trabajan en el área, pero vos que investigás el alquiler ya como un conflicto social incluso, ¿qué ves de estos últimos créditos que se estuvieron lanzando? ¿Crees que pueden llegar a convertirse efectivamente en una solución en el mediano y largo plazo? Ahí yo siempre me gusta empezar así, como los problemas de Argentina se responden en 4 IN. Inseguridad, inflación, informalidad e incertidumbre. Esas 4 variables son las que determinan todo nuestro mercado, nuestra política, en todo. ¿Qué pasa hoy con los créditos? Vos te preguntás, ¿quiénes son los que necesitan crédito hipotecario para acceder a su casa propia? La clase media, media baja. Sí. ¿Quiénes son los que pueden acceder a los créditos? Clase media alta, alta. Sí, entonces, porque tenían sueldos muy altos, sí. Totalmente. Entonces, ahí vos tenés el primer conflicto, que en definitiva decís, bueno, ¿para quién están hoy en día los créditos configurados? Y para esta parte de la población. ¿Qué puede hacer esta parte de la población? Bueno, todo el país, básicamente, provincias, municipios, a nivel nacional, la CNB, por ejemplo, están regulando, tratando de sacar nuevos instrumentos para, por ejemplo, hacer hipotecas divisibles a lo largo del tiempo, nueva construcción, entre otras cuestiones. Pero acá lo importante es que, al parecer, la primera tendencia que surge es ampliar el parque de alquiler porque estas personas van a comprar estas unidades funcionales que están dando en el mercado, van a fomentar la construcción y va a haber más unidades funcionales dando vueltas para poder alquilar. ¿Eso qué te va a pasar? Por una parte, sí, es cierto que por ley de oferta y demanda y todo lo que conocemos ya del mercado, te va a bajar un poco el precio de lo que es el alquiler, pero también ¿qué va a pasar? ¿Cómo son las unidades funcionales que se están construyendo? Si vos miras la Ciudad de Buenos Aires, unidades funcionales de monoambientes que básicamente se orientan a hogares unipersonales, a parejas, a personas solas. Ahora, ¿quién está necesitando alquilar? Las familias. Hoy las familias, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se tienen que ir muchas veces a la provincia de Buenos Aires porque no encuentran un alquiler adecuado para el proyecto de vida que tienen.
Y eso también pasa. Ahí, por un lado, vos tenés esa tendencia en general en el cual hoy tenés la vuelta a los créditos hipotecarios, que es una muy buena noticia, pero con la mala noticia de que pocos acceden a ese crédito hipotecario. Claro, claro, claro. Y por otro lado, vos tenés el problema de los inquilinos. Che, es cierto que con el DNU, la caída de la ley de alquileres, incrementó la oferta y el precio más o menos se estabilizó en términos reales del alquiler. No obstante, vos tuviste un empeoramiento de los salarios de los inquilinos de las personas que están alquilando. Entonces, che, a mí me gusta explicar mucho esto para entenderlo. Más o menos en agosto, julio de 2023 a junio de 2024 vos tuviste la tormenta perfecta en términos habitacionales, que fue el peor caos para los inquilinos. ¿Qué pasó? Empezó un incremento del alquiler real, porque todavía seguía vigente la antigua ley hasta finales del año pasado, del 2023, perdón, una caída de los salarios reales, una caída de la jubilación real y acompañado de una caída del producto, o sea, de la actividad económica. Eso, claro. Después, ¿qué empezó a pasar? Lentamente se empezaron a recuperar los salarios, pero el alquiler seguía sostenido. Y lo que empezó a pasar es que el porcentaje que te come el alquiler a los inquilinos es altísimo. Y empezaste a tener como mucha rescisión de contrato, mucha nueva estrategia de, che, aumenta hacinamiento. Cuando aumenta hacinamiento o cuando aumenta el tamaño por hogar, significa que más gente empieza a vivir, empieza a decir, bueno, alquilemos juntos, las familias compartamos. Entonces, claro. Y ahí empezamos a ver, che, el que alquila y el que necesita vivienda no está pudiendo alquilar directamente. Y eso sí es un problemón. Claro. Acá estaba bueno lo que vos decís de cómo la gente va cambiando su forma de vida, ¿no? Dice Rubén, por ejemplo, que nos ve del otro lado. Vengan a Banfield, a Drogué, por ejemplo, 50% menos que lo céntrico, ¿no? O sea, uno tiene que ir viendo también estas situaciones. El tema es, bueno, si trabajas en, qué sé yo, en el centro y te tenés que mover a otro lado para pagar menos, también te va cambiando un poco el ritmo de vida, la calidad de vida por el viaje que tenés, bueno, nada, un montón de cosas que uno tiene que también tener en cuenta y considerar a la hora de mudarse, ¿no? Porque evidentemente los precios sí varían según el lugar donde estás. Ahí es clave lo que decía, no me acuerdo el nombre del señor que habló. Rubén. Yo siempre digo, cuando en Argentina faltan alquileres, faltan oportunidades. Entonces, cuando vos tenés que irte más lejos por ejemplo, alquilar, sí, lo haces por un precio más barato, todo lo que vos quieras, pero eso se transporta automáticamente en horas perdidas del transporte público para llegar a tu trabajo, te alejás de la oportunidad y también perdés mucha calidad de vida. Entonces, claro, hoy lo que tenés es también, informalidad urbana, informalidad laboral y encima un retraso en términos de calidad de vida, y la verdad se vuelve insostenible el proyecto de vida que estás teniendo y te obliga a tomar otro tipo de decisiones. Totalmente. Bueno, es interesantísimo poder también tener una radiografía de lo que pasa para, en ese sentido, ver qué se puede hacer. Ojalá que desde el Estado arriba, etcétera, en algún momento puedan empezar a encontrarle solución. Yo creo que, evidentemente, por lo que vos decís, siempre los créditos fueron los que terminaron, ¿no? Solucionando un poco esta situación, y en ese sentido se tienen que dar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que mejoren los salarios, que la situación económica se termine de estabilizar y que esos créditos puedan ser accesibles para todos, ¿no? Así que ojalá que esa situación efectivamente se termine dando para que haya más propietarios y menos inquilinos por todo esto que vos explicás, ¿no? No, totalmente. Y quizás el problema no es el alquiler, el problema simplemente es la calidad de vida que nosotros deseamos y el proyecto de vida que nosotros vamos a cumplir. Y eso creo que es fundamental, porque el alquiler termina siendo simplemente el lugar donde vos vivís. Ahora, la estabilidad en el lugar donde vivís creo que es la clave para poder entenderlo. Para todos los que quieran verlo, para todos los que quieran ver el informe y sobre todo el libro, lo pueden ver en tejidourbano.net, que van a encontrar no solo el libro, sino diferentes informes que vamos sacando respecto a la realidad de los inquilinos y que nosotros también alertamos. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con la población de 45 a 60 años? ¿Qué pasa con los jóvenes? La emancipación, independizarse. Todos esos problemas, visiten la página que van a encontrar mucha info para poder leer y para poder seguir indagando. Te despido con este comentario porque le diste en la tecla cuando dijiste lo de la inestabilidad, ¿no? Acá Luis dice, préstamos hipotecarios, plazos de financiación entre 5 y 30 años y las cuotas se ajustan por UVA, por inflación. En Argentina, ¿en qué tiempo esto salió bien? Y claro, esto es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Siempre está este miedo que tiene que ver con la inestabilidad del país, por eso digo, ¿no? Siempre la clave está en que algún día la Argentina pueda
pueda tener esa estabilidad económica en el largo plazo y ojalá así sea. Matías, te agradecemos muchísimo por el contacto y te mandamos un saludo. Un beso y gracias a todos. Gracias, un abrazo. Así pasaba Matías.